vamos a hacer entonces nuestra medieval galería nocturna. Así es, tenemos galería nocturna y la tenemos medieval. A mí hay cosas del medievo que me gustan muchísimo. Ya conté alguna vez que me pasé 2 años oyendo solo música medieval y que uno de los momentos más emocionantes de mi vida, aparte de ir a ver 2 conciertos de Oyster Band, fue cuando me encontré en el mismo recinto donde Guillaume de Machaut le cantaba a Enrique VIII, rey de Francia, no Enrique VIII el de Inglaterra, Enrique VIII, rey de Francia, le cantaba las cositas que iba componiendo allá en el siglo XIII, que esto me pasó en el Château de Vincennes, en las afueras de París, donde precisamente le llevaba sus obras musicales Guillaume de Machaut al rey. Y de las cosas medievales que me gustan, una de las cosas que más me gusta, y muchos de ustedes lo saben, es el Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias del Bosco es una de mis locuras. Lo voy a visitar cada vez que puedo ir, que paso por Madrid y veo un rato y veo alguna esquinita, veo algún extremo y sigo sin aprenderme de memoria porque es absolutamente arrollador, es tremendo. Y por eso tengo precisamente cosas como esta. Ahí tengo otra esculturita, pero esta en particular tiene importancia ahora por el ser extraño que es donde su trompeta es su propia cabeza, que es una esculturita hecha a partir de una de las figuras del Jardín de las Delicias. Y uno cuando ve los bichos del Jardín de las Delicias, lo dejamos por aquí a ver si no se cae. Y si se cae me voy a sentir muy triste. Si uno ve a los bichitos del Jardín de las Delicias, la pregunta siempre es ¿de dónde los sacó el Bosco? O sea, es una imaginación enorme, sí, es muchísima imaginación, sin duda alguna, pero tiene un antecedente, y ese antecedente es la marginalia medieval. ¿Qué es la marginalia? La marginalia es lo que se hace en los márgenes, lo que se escribe en los márgenes. Nosotros lo hacemos a veces en los márgenes de los libros. Ahora no hay forma de hacer marginalia en los libros electrónicos, hay que encontrar la forma de hacerlo. Anotaciones al margen. Dibujos que se hacían por estética, por ilustración o por capricho, como este es lo que más me gusta de todo el Jardín de las Delicias, es este búho que está en el panel central, eso sí lo sé. He escrito un cuento, si ustedes leen Leyenda a las alas de una puerta del Museo de Arte Moderno, Leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. Este búho es un personaje porque se lo tatúan a uno de los personajes del cuento, precisamente al inicio del cuento. Todo esto se refiere a bichos como estos. Esto es la marginalia medieval. En la Edad Media, que los libros se hacían a mano y se ilustraban a mano, en los márgenes, en las letras capitulares, en los distintos adornos que se hacían para que fueran más bonitas las páginas y que hacían los escribas medievales, hay multitud de cosas de lo más extrañas, como este malvado conejo con una lanza que además tiene una banderola, a lo mejor es solo la banderola, pero parece una lanza, que se está yendo diciendo shh, después de haber colgado al pobre perro que probablemente lo estaba cazando. Estos dibujos en los márgenes son igual para alabar a Dios que para romper con el orden establecido, hacer el mundo al revés. El caso del conejo es el mundo al revés, pero no es la única representación, o sea, la única idea que se tiene de por qué el conejo, porque lo peor del asunto es esto. No sabemos lo que significan las cosas y probablemente no significan lo mismo todo el tiempo y probablemente no tienen ese significado que nos gusta que tenga la iconografía. Por ejemplo, si ustedes ven un cuadro, un santo con llaves, ya saben que es San Pedro. ¿Por qué? Porque hay una regla que a San Pedro se le representa con las llaves del paraíso. Bien. Pero eso no tiene por qué haber pasado en el medievo. Podían significar otras cosas o no significar nada. Como quiera que sea. Por ejemplo, el caso de los conejos es maravilloso. Algunos dicen que era la sabiduría que saca fortaleza de la debilidad y un ser que disfruta una vida pacífica
y retirada, y cuando están en grupos de 3 representan también a la Santísima Trinidad. Yo no veo la vida pacífica y retirada en conejos que sacrifican a seres humanos de una manera continuada. Por ejemplo, el pobre de arriba o le cortaron los brazos o tiene los brazos atados atrás, pero en todo caso está absolutamente a merced del conejo. Tenemos a conejos que luchan entre sí. Por ejemplo, aquí en uno la montura es el conejo y es un perro, es otro perro, un perro de casa, el que lucha contra un conejo que tiene como montura a un caracol. Y los caracoles son lo más divertido de la marginalia. Todo esto tiene además un valor plástico real, son dibujos, son miniaturas que hechas con el tipo de herramientas que tenían los escribas en el medievo. Es verdaderamente asombroso. Porque tenemos caracoles a montones, caracoles que en general están luchando contra caballeros que suelen traer un escudo con un rostro, y además que en la mayoría de los dibujos parece que los caracoles van ganando. Es una representación de las luchas de los pobres contra la aristocracia. Pues suena muy siglo XX, ¿no? Eso es una explicación hecha a modo para las ideologías que vinieron 400 años después de que se hicieron, 500 años después de que se hicieron estos dibujos. O simple y sencillamente es la lucha contra una plaga, porque los caracoles son ante todo una plaga de jardín, ¿no? O es un símbolo de la sexualidad femenina, según algunos otros autores. Estos autores se pueden inventar lo que quieran, porque lo más bonito de esto, lo que a mí me parece más interesante, es que no sabemos lo que es. En muchos casos hay dibujos que no sabemos si los hizo el propio autor, el propio escriba que hizo el libro, la página a la que estamos enfrentándonos, o alguien que leyó el libro después, algún otro escriba 100 años después, algún monje, y pintó allí como uno pinta, bueno, yo no, en los baños, cosas horrorosas, porque pueden ser, algunos de ellos al menos, pinturas de baño. Pero lo de los caracoles a mí me encanta. Por ejemplo, aquí claramente o lo está adorando, le está pidiendo clemencia, habiendo dejado su espada, el caballero a un caracol que mide lo que es su cabeza. Me llama muchísimo la atención. Aquí tenemos a otro que ha dejado la espada porque el caracol se lo va a comer. ¿Qué significa? ¿Por qué están llenos los manuscritos? Y estos manuscritos son manuscritos que pueden ser seglares o seculares, pero también son muchos de ellos Biblias o libros de oraciones, salterios, partes de la Biblia, partes de otros libros sagrados. ¿Por qué? Eso es lo más bonito, es que no se sabe, pero entonces podemos inventárnoslo. Aquí tenemos unos pocos caracoles más, porque además me da la impresión que es como del mismo autor, tiene los mismos motivos el caracol, tiene la misma posición el caballero y el mono. ¿Y ahora por qué está peleando con un mono? Pues nada se sabe. Y luego tenemos un bestiario del que salen bichitos como este. El que le está rezando el trasero al otro, ninguno de los dos es plenamente humano, aunque el de atrás evidentemente tiene cara de humano, pero tiene cuerpo de perro. Y el otro tiene la parte de atrás pues más o menos de humano, pero con cola, pero un rostro que podría ser un mono o podría ser cualquier otra cosa. Porque además las representaciones medievales de los animales son según se las contaban, porque los monjes no iban a documentarse en la naturaleza y hacer apuntes del natural, de tigres, monos, etcétera. Los conejos estaban muy a mano y los caracoles en el jardín estaban muy a mano. Pero cuando querías representar un elefante, un rinoceronte, una jirafa, un león o un tigre, ya te encontrabas en otros asuntos. No hay nada que yo encuentre más maravilloso en la marginalia, y a ver si por esto no me acabas bloqueando todo el video YouTube, que el árbol de penes. Es que es maravilloso, y la señora está recogiéndolos como quien recoge. ¿Qué significará? ¿Será alguna representación de una fruta? ¿Significará la tentación? ¿Significará lo que usted quiera? Pero no deja de ser espectacular que en un libro medieval te encuentres este árbol maravilloso. Tienes bichos que posteriormente otros pintores medievales
u otros personajes medievales que se dedicaban a la pintura de manera mucho más seria, rescataron para sus obras. Este me encanta porque es un ser que existe solamente para destrozarte la vida. No tiene otro motivo de existir que verte y ¡praf! Y ya. No tiene cara, no puede comer, no puede beber, no puede hacer nada más que matarte. Parece divertidísimo en su aspecto claramente siniestro. La trompeta de extremo opuesto es una presencia continua y la tienen. Hay trompetas de extremo contrario con cerdos, con monos, con conejos, con el caballo de allá arriba, con seres extrañísimos y por supuesto, aquí quitamos un segundo con personas. El de abajo a la izquierda, es famosísimo, aparece en todos lados porque al parecer es bastante único en cuanto a la calidad de su factura y a lo largo de la columna de aire que tendría que poder mover para interpretar la trompeta con el lado opuesto al que habitualmente se interpreta la trompeta, como usted bien sabe. Las ejecuciones y asesinatos y torturas horrorosos también situados en los márgenes o en las iluminaciones de los libros llaman mucho la atención porque a la gente a la que le están haciendo cosas tan horribles como atravesar la cabeza con un clavo, ponen cara de, bueno. O sea, ninguno tiene una expresión, verdaderamente la expresión que podría tener uno cuando le hacen cosas como las que estamos viendo aquí, o como esta, directamente. Podemos interpretar lo que nosotros queramos con la plástica de la marginalia medieval. Se saben cosas, hay interpretaciones que son más o menos precisas, hay interpretaciones que son absolutamente caprichosas. Nadie dejó escrito por qué hacía lo que hacía. Esa es la parte que hoy, quizás con la superabundancia de datos que tenemos, nos podemos dar el lujo de saber por qué alguien hizo esto. Alguien escribe una canción y 10 minutos después de que publican el disco se aparece alguien que le dice, ¿qué quiere decir esta frase? Y entonces el compositor te dice, quiere decir esto, o el pintor, ¿qué quiere decir este cuadro? Y igual no quiere decir nada, pero bueno, ya se inventa algo el pintor para satisfacer la necesidad de saber que tienen los periodistas. Yo a un tiempo a un escultor mexicano le escribía yo los racionales de sus obras. Él hacía cosas absolutamente geométricas y lo que a él le gustaba eran las formas, pero luego les tenía que poner nombre para vendérselas a la gente. Entonces, ¿qué es esto? Les ponía un nombre, es que representa. Es una columna de la que salen 3 elementos que representan los 3 aspectos del ser humano. Y cosas así que iba uno inventándose, que yo me lo echaba totalmente a la improvisación sobre las formas que me proponía el escultor, pero que no tenían absolutamente. Él no estaba pensando en eso cuando las hizo. Estamos apasionados por esas interpretaciones de la literatura, de la música, de la plástica, del cine incluso. ¿Por qué sale un personaje levantando la ceja izquierda y no la derecha? Y el director te mira como porque el actor no sabía subir la otra ceja. Pero buscamos esas explicaciones, buscamos esas interpretaciones. Y a mí me encanta que no las podamos tener y que nos las tengamos que inventar en la marginalia medieval.